Muy buenas a todos, bienvenidos al repaso semanal de noticias. Hoy os traigo pues noticias que han ido saliendo estas semanas de un montón de compañías. Vamos a hablar por ejemplo de Alibaba, vamos a hablar de Meta, de Alphabet, de algunas small cap como CTS, de Giro, Diane Durham. Bueno, quedaros hasta el final del vídeo porque ya os digo que viene cargadito de información y a lo largo de esta semana pues han ido saliendo pues un montón de noticias interesantes. Primero vamos a empezar con dos noticias generales, así del mercado. La primera de ellas es que el pasado 27 de julio la Fed subía 0,75 puntos porcentuales los tipos de interés, lo que dejaba los tipos de interés entre el 2,25 y el 2,5% en los Estados Unidos, pues a niveles mucho más altos que en Europa. Y probablemente pues durante las próximas reuniones podemos esperar más subidas de tipos de interés. Ya sabéis la correlación que tienen los tipos de interés con las valoraciones en bolsa, y la hemos hablado muchas veces en el canal. Salían también, por otra parte, los datos de PIB de Estados Unidos, y ya sabéis que teóricamente, pues cuando hay 2 trimestres consecutivos en los que el PIB decrece, pues podemos decir que estamos en recesión técnica. Entonces veremos a ver si esta recesión técnica pues provoca una crisis durante los próximos meses o qué es lo que sucede. Pero técnicamente pues podemos decir que estamos en recesión técnica. Seguimos avanzando y salía ayer una noticia que está relacionada con Taiwan Semiconductor, que es el mayor fabricante de chips del mundo y que lógicamente está en Taiwán. Y bueno, estos días ya sabéis que parece que se está hablando más de una posible invasión de China a Taiwán, y pues eso podría ser un problema porque Taiwan Semiconductor fabrica alrededor del 50% de lo que es la cuota de mercados de semiconductores. Y fabrica pues para muchas empresas como Apple o como Qualcomm. Es una foundry, ¿vale? Hay muchas empresas que ellas mismas desarrollan sus chips, pero después los fabrica Taiwan Semiconductor o otras empresas similares. Entonces, pues un posible conflicto en el futuro entre estos dos países podría ser un problema bastante gordo, la verdad. Entonces esta es una noticia un poco preocupante. Pasando a hablar de otra empresa que creo que es bastante seguida por mucha gente porque se puso de moda en la pandemia y estuvo a valoraciones de burbuja, es Shopify, que dice que despedirá alrededor del 10% de los trabajadores, sumándose así pues a muchas otras empresas que, como ya hemos visto en estos repasos semanales, pues están o bien despidiendo, como es el caso de Microsoft o de Tesla, o incluso Ford, o también reduciendo sus planes de contratación. Muchas empresas como Meta pues han dicho que van a contratar menos de lo que habían dicho inicialmente, ¿no? Hace unos meses. Avanzamos a la siguiente noticia y toca hablar de Adidas, que presentó recientemente resultados y recortaba sus perspectivas o sus previsiones de crecimiento para 2022. Y esto pues decían que era debido a una recuperación más lenta de China y a una potencial desaceleración global. Adidas es una empresa interesante, os invito a echarle un ojo, que lleva una caída bastante importante. Fijaros cómo en el año lleva un 34% de caída y está a valoraciones atractivas, y desde máximos históricos fijaros que lleva una caída cercana al 50%. Está a 169 euros cuando llegó a estar por encima de los 300 hace un año aproximadamente. Entonces echarle un ojo a las valoraciones porque es una empresa que está interesante. Fijaros que está a precios como los mínimos de la pandemia. Si me preguntáis también por Nike, pues Nike es una empresa que también ha corregido mucho, en mi opinión es de más calidad que Adidas, pero la valoración es bastante más exigente. Puede ser una buena idea echarle un ojo a esta empresa. La siguiente empresa que era noticia esta semana es Alibaba, empresa pues muy seguida, ¿no?, por toda la comunidad. Y Alibaba pues nos hacía este comunicado, nos decía que trabajará para seguir operando en Estados Unidos y en Hong Kong. Y esta semana había salido una noticia de que la SEC había agregado a una lista de posibles delisting a la empresa Alibaba. Entonces esto sentó muy mal al mercado y cuando salió esta noticia de que se había agregado a esta lista, cayó cerca de un 10 o un 11%. Había otra noticia relacionada con Alibaba y era sobre el grupo Ant, en la que Jack Ma, fundador de Alibaba, pues decía que cederá el control de Ant Group en un esfuerzo por reducir los riesgos de gobernanza. Jack Ma controla el 50,52% de esta empresa, que ya sabéis que es una empresa que, bueno, iba a salir a bolsa, pero al final el gobierno pues frustró pues un poco esta salida a bolsa, y se esperaba que si hubiera salido a bolsa en 2020 hubiera tenido una valoración de 300.000 millones de dólares. Así que una salida a bolsa pues bastante importante y una empresa gigantesca. Seguimos avanzando y esta noticia os la traigo más bien para que veamos un poco pues cómo se encuentran los consumidores actualmente, ¿no? Creo que nos da pistas.
Salía esta noticia de McDonald's y Chipotle, que es una spin-off que hizo McDonald's, es otra empresa también de restauración, y decían que los clientes están bajando, visitando con menos frecuencia sus restaurantes a medida que la inflación golpea sus presupuestos. Y es un comentario que se sumaba también a lo que dijo Walmart, que recortaba sus perspectivas de ganancias citando el impacto que tienen los precios más altos en los hábitos de compra. Entonces esto yo creo que mide un poco la salud de los consumidores, ¿no? A precios más altos pues gastan menos y es posible pues que empresas como estas puedan verse afectadas, ¿no? En una ralentización de las ventas, también en empresas de supermercados, como os decía, tipo Walmart, entre otras. Pues bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Otra noticia de una empresa que hasta ahora no habíamos hablado en el canal es Lockheed Martin. Pues el Departamento de Estado de Estados Unidos aprueba la venta del F-35 por 8.400 millones de dólares a Alemania. Alemania parece que va a incrementar pues su gasto en todo el tema militar, así que contrato interesante pues para Lockheed Martin, que es otra empresa que creo que puede ser interesante. También tengo que hablaros esta semana sobre empresas del sector de pagos, que recientemente pues os traje la tesis de inversión de Visa, que es una empresa pues que lo ha hecho muy bien a lo largo de los años, al igual que Mastercard. Tocaba hablar de un proyecto de ley del Senado que apunta a tarifas de las tarjetas de crédito de Visa y de Mastercard. El proyecto de ley esperado daría a los comerciantes el poder elegir entre una red diferente de pagos que no sea la de Visa y de Mastercard. La mayoría de los bancos estadounidenses que emiten tarjetas de crédito se emparejan con una de estas dos redes, que son las principales y que controlan pues prácticamente todo el mercado, junto a American Express. Entonces teníamos esta noticia. Seguimos hablando y también toca hablar de American Express, otra empresa interesante, posición histórica de Warren Buffett, que lanzaba una solución de pagos transfronterizos digital para pequeñas empresas en Estados Unidos. Bueno, no os voy a leer la noticia entera, pero os dejaré en la descripción del vídeo, pues por si queréis echarle un ojo, pues a todo el tema este de Global Pay que ha presentado American Express, ¿vale? Aquí pues nos explica todo lo que es esta noticia. Ya sabéis que siempre os dejo aquí abajo en la descripción del vídeo pues los enlaces a todas estas noticias. La siguiente empresa de la que toca hablar es una empresa del sector lujo, que es Estée Lauder, y estaba en conversaciones para una potencial compra de la empresa de lujo Tom Ford por unos 3.000 millones aproximadamente, y sería la adquisición más grande de la historia de la empresa Estée Lauder, ¿no? Del gigante de cosméticos. Así que potencial adquisición interesante. Toca hablar también de Meta esta semana. ¿Y por qué toca hablar de Meta? Pues aquí, como os traigo en la noticia del Wall Street Journal, Meta forjó un nuevo rol para su director financiero, que es David Wenger, y lo ascendió a director de estrategia. Un título poco común para un exdirector financiero, nos decían aquí. Y claro, pues Wenger comenzará en este nuevo puesto a partir del día 1 de noviembre, pero alguien tiene que sustituir su puesto. Y en este caso parece que la candidata es esta chica de aquí, que es Susan Lee. Es una persona pues que parece que lleva muchísimos años en la empresa, desde 2012, fijaros, lleva una década, y ha desempeñado puestos como vicepresidenta de finanzas de la compañía desde 2016. Entonces parece que esta va a ser la persona que le va a suceder. También otra noticia interesante que leí sobre Meta, pues es que Meta, en todo lo que es Horizon Worlds, en lo que sería la parte más del metaverso y tal, pues añade la etiqueta de mayores de 18 años y abre la puerta a contenidos para adultos en su realidad virtual. Esta es una noticia que compartí con vosotros por Twitter y a muchos de vosotros pues os parecía que podía ser un negocio bastante impresionante, ¿no? Todo esto de que abran el espacio para mayores de 18 años en lo que sería su metaverso, y a todo el contenido pues que hasta ahora estaba prohibido, como por ejemplo el contenido sexual o el contenido de drogas. Entonces, otra noticia de Meta. Pasamos a hablar de una empresa de Canadá de menor capitalización, ¿no? Es una empresa que no capitaliza demasiados billions, y es CTS, Convert Technology Solutions. Y era noticia porque anunciaba que renovaba una línea de crédito de 500 millones de dólares que sustituía a una anterior, como aquí podemos ver, que era de 300 millones de dólares. Y además la empresa pues nos hablaba de recompras de acciones hasta el 5% del total de acciones emitidas. También hay otra noticia que tiene que ver con esta empresa, con CTS, y es que anunciaba la obtención de un contrato de 156 millones de euros. Bueno, aquí tenéis la noticia, ¿vale? Os la dejo en la descripción pues por si queréis leer los detalles. Seguimos avanzando y toca hablar de una empresa
de Canadá también, que es mítica de las carteras de dividendos, que es Enbridge, ¿no? Es una empresa de infraestructuras, pues por ejemplo propietaria de oleoductos y de gasoductos, por donde se transporta pues el oil and gas. Y la noticia era que invertirá 1.500 millones en el proyecto de Woodfibre LNG de Pacific Energy. Y la siguiente noticia pues os la traigo a través de un correo electrónico que nos han mandado a los que somos clientes de Flatex de Giro, y es que tienen que incrementar pues sus tarifas de tramitación en 0,50 euros adicionales por operación. Y bueno, ya sabéis que para operar en Estados Unidos pues normalmente de Giro nos cobraba 50 céntimos más luego pues una serie de comisiones sobre el cambio de divisa. Bueno, pues ahora en vez de ser 50 céntimos más esas comisiones del cambio de divisa, parece que va a ser 1 euro más el cambio de divisa. Así que bueno, se encarece un poco, aunque tampoco creo que sea algo exagerado, pero también es una noticia de subida de precios de Giro. Otra noticia que os traigo tenía que ver con Google, y como veis el CEO de Google, Sundar Pichai, pues les decía a los empleados que la productividad y el enfoque deben mejorar, y lanzaba pues esta iniciativa de Simplicity Sprint para recopilar comentarios de los empleados, de sus más de 174.000 empleados, para ver cómo pueden mejorar la eficiencia, ¿no? Dónde deben centrarse y cómo pueden ser más eficientes. Otra noticia interesante tenía que ver con un acuerdo entre la empresa de bebidas Pepsi y Celsius, que es una empresa de bebidas energéticas. Bueno, aquí os muestro su página web, ¿no? Pues por si no la conocíais. Es una empresa que hace bebidas energéticas, y era un acuerdo de distribución a largo plazo con la empresa Pepsi, y además Pepsi también realizará una inversión en Celsius para respaldar su agenda de crecimiento y nominará a un director para que forme parte de la junta directiva. Las acciones de Celsius, pues cuando se presentó esta noticia, llegaron a repuntar más del 10%, así que una noticia interesante, la verdad. Y por último, pues quiero hablaros de la empresa Diane Durham, que es una mid cap o small cap de Canadá también, que es muy seguida por la comunidad, y acaba de salir esta noticia, hoy 3 de agosto, de que la CMA requiere que Diane Durham venda su negocio de TM Group. La CMA descubrió que la adquisición de TM Group por parte de Diane Durham reduce sustancialmente la competencia de suministro de servicios de búsqueda de propiedades en Inglaterra y Gales. Entonces pues han llegado a la conclusión de que tiene que vender esta parte del negocio. TM Group es una adquisición que realizó pues hace un año aproximadamente, en julio de 2021, Diane Durham por 91,5 millones de libras. La CMA pues quiere que venda este negocio. Ya está aquí el vídeo de repaso de noticias de hoy. Recordad, chicos, que tenéis pues un montón de vídeos analizando resultados, pues por ejemplo, de la empresa Meta, de la empresa Louis Vuitton. Voy a subir también los resultados de Amazon. Tenéis también los de Alphabet. Subiré los de Apple esta semana en el canal, pues por si no los habéis visto, y son vídeos bastante extensos de unos 20 minutos donde os cuento todo lo importante que han dicho en los resultados y también lo que he recopilado de la conference call, y finalmente vemos una pequeña valoración. Después, pues al final de esta semana intentaré subiros un resumen, un pequeño vídeo a lo mejor de 8 o 10 minutos, pues recopilando o resumiendo todos esos resultados. Y después pues tenéis cada uno de esos vídeos independientes que duran unos 20 minutos cada uno, en los que pues vemos los resultados en profundidad. Pero para el que no quiera ver pues todos esos vídeos de 20 minutos, pues tendrá un pequeño resumen en el que hablaré pues en un minuto y medio aproximadamente de cada una de estas empresas. Entonces nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, que os he dicho que venía cargadito de noticias. Recordad que podéis dejar un buen like para apoyarme y que estos vídeos lleguen a más gente. Y podéis suscribiros al canal, donde ya somos más de 5.000 suscriptores, si no queréis perderos futuros vídeos. Así que sin nada más que deciros, nos vemos en futuros vídeos y hasta la próxima.